Bueno, seguimos en esta ocasión con Ricardo Santos Muñoz, diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense y licenciado en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Documentalista en varias empresas de tecnología, desde el año 2002 funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo de Bibliotecas con destino en el Departamento del Proceso Técnico de la Biblioteca Nacional de España. Actualmente es jefe del Servicio de Coordinación y Normalización de este departamento, encargado de la armonización de las diferentes políticas de catalogación de la biblioteca. Es representante de la biblioteca en diversos proyectos y grupos nacionales e internacionales, como BIAF, ISLA, Consejo de Cooperación Bibliotecaria y el encargado de la parte de la bibliotecaria de datos BNE.es, datos enlazados en la Biblioteca Nacional de España. Historia, Estado, retos y perspectivas. Cuando quiera. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Gracias a Elena y a Artium por invitarnos a estar aquí. Ya habéis oído que soy un bibliotecario de la ala dura, o sea que me voy a la parte más bibliotecario y menos tecnológica. Lo siento si a veces me pongo muy pesado, porque sé que hay gente de museos y archivos. Intentaré no ser demasiado críptico, pero ya veremos lo que sale. Bueno, mi intención aquí es daros a conocer un poco las tripas por fuera, para los que no conozcáis, y por dentro, las tripas de este proyecto que tiene ya 3 o 4 años de publicación de datos bibliográficos como datos enlazados. Mi intención también es intentar pasarme para que salga la música de ayer, a ver qué nos pone hoy el DJ. Así que a ver qué tal, pero suelo ser bastante rápido. Bueno, esta es un poco la estructura que voy a intentar presentar, un poco el proyecto, la historia del proyecto, la historia del portal que ahora mismo existe, una especie de evaluación de los resultados con los que nos hemos encontrado, un vistazo al futuro y unas reflexiones finales. Bueno, este proyecto es un esfuerzo conjunto de la Biblioteca Nacional, concretamente de los servicios de catalogación y de la parte digital y de automatización, en colaboración con el Ontology Engineering Group de la Universidad Politécnica, que tenemos aquí a María en representación, aunque la persona que nos ha ayudado es Daniel Vila, al que le hemos convertido casi en un bibliotecario, y él nos ha enseñado a hablar, a entender y a hablar naturalmente de ontologías, vocabularios, y hasta podemos leer RDF casi como quien lee un libro. O sea, ha sido un caso importante de influencia entre nosotros. Bueno, datos BNE, nuestros primeros intentos datan de algo así como del 2011, 2010, 2011. Entonces, la biblioteca entramos en contacto con este grupo pionero en estas tecnologías, con la idea un poco de entrar en este mundo de los datos enlazados con unas motivaciones que han cambiado con el tiempo. En aquel momento nos interesaba trastear un poco con un servicio de datos que hablaran directamente con ordenadores, además de superar un catálogo. Y sobre todo teníamos una espinita que sacarnos, sobre todo en el marco del Consejo de Operación Bibliotecaria, por ejemplo, que antes ha dicho Elena, para alcanzar el multilingüismo, que es algo que siempre nos preocupa mucho pues por la realidad plurilingüe de España, y pensábamos que era un método para alcanzar estas barreras. Luego veremos un poco en qué ha quedado. Y también queríamos un método para probar esto que se llama ferverizar, que a muchos de vosotros os sonará muy raro, pero que os voy a explicar de manera muy sencilla. Y al mismo tiempo experimentar con la conversión y la publicación de datos en RDF. Y bueno, aquí no está, pero hay otra cosa que decían ayer algunos ponentes, que es porque todo el mundo lo hace. Entonces, todas las bibliotecas, muchas bibliotecas importantes de Europa estaban embarcándose en esto, y eso, pues bueno, te dice, bueno, pues habrá que ir por aquí a ver qué hay por este camino, ¿no? que nos pueda sorprender. Así, después de unos primeros intentos, en el año 2011 es cuando se presenta la primera versión de datos BNE, fundamentalmente con el objetivo de publicar datos bibliográficos según los modelos y vocabularios de IFLA. En aquel entonces la biblioteca colaboraba muy estrechamente con IFLA,
IFLA estaba publicando sus vocabularios en RDF y necesitaba bancos de pruebas, de gente que lo probara. Y la biblioteca un poco contribuye a esta primera prueba de concepto de usar estos vocabularios y estos modelos. También participó en la traducción al español de las etiquetas de estos modelos, de estas propiedades, y Datos BNE sirve un poco de prueba de concepto de estos vocabularios. Entonces se migró a RDF con las herramientas que nos preparó Dani, que luego me referiré a ellas, una sección importante del catálogo de unos 2,4 millones, prácticamente la mitad del catálogo de registros bibliográficos y los registros de autoridad. Finalmente, con el objetivo y lo que se puso a disposición un poco de la comunidad fueron el acceso mediante Sparkle, que habló un poco ayer María, que es una cosa bastante fea y muy experta, y las descargas de datos en RDF. Nuestro público objetivo, como era un poco una prueba, era más bien la comunidad de desarrolladores y de expertos en Linked Open Data, no otras bibliotecas o incluso el público general. Esto pasa en el 2011 y hasta el 2014, pues prácticamente no pasa nada. Hay un parón importante, pues ya sabéis cómo va esto, de crisis y de presupuestos, prioridades, etcétera. Pero también nos dimos cuenta, cuando tuvimos la posibilidad de reiniciar el proyecto, de que necesitábamos algo más y queríamos convencer a la gente que nos da el dinero. Fundamentalmente teníamos que dar un paso adelante, un poco siguiendo el camino de lo que estaban haciendo otras bibliotecas, como la Biblioteca Nacional de Francia. Una pena que no esté Gildas, porque fue un poco nuestro enganche allí, cuando trabajaba allí. Queríamos ofrecer algo más, ¿no? Algo más que simplemente poner esos datos, que realmente tuvo muy poca repercusión en el mundo bibliotecario, menos aún en el mundo tecnológico, pero aunque sí nos sirvió de experiencia. Por eso en el 2014, cuando podemos reiniciar el proyecto, además de las motivaciones anteriores, tenemos nuevos objetivos. Queremos usar los datos enlazados como herramienta propia para darle la vuelta a toda la manera de visualizar los datos bibliotecarios a como estamos acostumbrados. Utilizarlo también como base para integrar datos, no solamente para servir datos, sino para integrar datos de fuentes externas en los nuestros. También para incrementar el uso que se hace de los datos que están en nuestro catálogo y sobre nuestras colecciones. Y por último, como base para esta cosa que parece tan importante, que es la visibilidad, que lo es sin duda, ganar visibilidad en intranet, he puesto, en Internet, evidentemente. Aquí hay una errata. Así es como en diciembre de 2014 se estrena el portal Datos BNE, además del servicio Datos BNE, se estrena el portal Datos BNE. A mí me gusta decir que, bueno, además porque es verdad, que Datos BNE, el portal, es una visualización posible de los datos que subyacen en RDF, en lo que hicimos en el 2011. ¿no? Somos nuestros propios consumidores de datos. Es una posible visualización, quizá no la única, pero bueno, es la que, digamos, nosotros queremos experimentar, que es fundamentalmente pues un acceso rupturista bastante innovador y distinto a los datos y a los catálogos de las colecciones de la BNE, basado en las tecnologías Linked Open Data y el modelo FRBR, el modelo conceptual FRBR. Es también muy ambicioso en cuanto a todo el catálogo, en cuanto al contenido, porque en este momento, en el 2014, prácticamente migramos todo el catálogo. Y espero que en la próxima vez que hable de esto elimine el prácticamente, porque está ahora mismo Dani trabajando y espero que para el mes que viene esté disponible ya todo el catálogo, incluyendo las publicaciones seriadas y la información de dónde están los fondos finalmente. Y además se da acceso a objetos digitales de la biblioteca digital, de nuestra biblioteca digital. Además de los servicios web y del terminal Sparkle, para gente que sepa esto, hay una interfaz para humanos, que es la parte quizá más destacada de esta nueva fase. Y ampliamos también el público objetivo. Además de la comunidad de Linked Open Data,
También nuestros propios compañeros bibliotecarios y también todo tipo de usuarios, desde el experto hasta el que se acerca, como era aquello que decían ayer del picoteo cultural tan curioso. En resumen, las principales características son permitir al usuario experimentar de un modo complementario, como lo hace con un catálogo habitual, otras maneras de descubrir y navegar por los recursos desde cualquier dispositivo. Esto también se remarcó mucho ayer y lo acabamos de ver con los muchachos en el Rijksmuseum, como consultaban con su teléfono. Es un diseño adaptativo, responsivo se dice, ¿verdad? Adaptativo, a mí me gusta más adaptativo, efectivamente. De tal manera que si tenéis cualquier cacharrete por aquí podéis mirar a ver qué tal sale. Y en cuanto a los datos, y aquí me meto un poco ya en materia, estos datos están descritos y las búsquedas y los rankings y cómo se muestran los resultados están basados en entidades, más que en coincidencia de textos, que es un poco lo que estamos acostumbrados. Voy a hacer una demostración cruzando los dedos ahora dentro de un rato para que entendáis un poco por dónde voy. Estos datos están interconectados entre ellos y además están enriquecidos con otras fuentes, como una primera aproximación. Esperemos que esto mejore con el tiempo y se amplíe. Y también me referiré a esto más adelante con más detalle y qué implica. Los recursos bibliotecarios son accesibles directamente desde los resultados de un buscador, que eso es algo que en bibliotecas no suele pasar demasiado. Son bases de datos bastante ocultas a la web. Y por último, la tecnología y la estructura basada en entidades la hace bastante sólida y sobre todo es muy escalable. Es muy fácil a partir de una estructura poder implementar nuevas relaciones, nuevas entidades, nuevas formas de buscar. Bueno, para los no bibliotecarios os voy a dar un vistazo de qué es esto de FRBR que estamos diciendo cada 2x3. Como veis, es una manera de organizar las cosas pues que es bastante intuitiva. Menos, si lo pongo así, evidentemente no es intuitivo, pero van a ir saliendo. Aquí tenemos la obra Fausto, de Goethe, ¿vale? Como una obra publicada o ideada en un tiempo, y que una vez que se publica conoce varias expresiones. Por ejemplo, este es el Fausto publicado en alemán. Este que vemos aquí es el Fausto traducido al español. Este que vemos aquí es el Fausto en español, pero en vez de en libro, en un audiolibro. Todo esto entra en la categoría de expresiones. Y después las dichosas manifestaciones, este concepto tan curioso, que son directamente las ediciones que nosotros ya conocemos. Pues el Fausto español, pues hay una edición de cátedra o de lo que sea esta editorial y otra por otra editorial. Sigue siendo el Fausto en español, pero con ediciones distintas. Esta es la manera en que se agrupan las cosas de una manera lógica según este modelo conceptual. Que tienen la gran ventaja de que permite además relacionar estas obras con otras obras parecidas. Por ejemplo, en este caso, pues la película, una de las películas de Fausto, que adapta a Fausto, la ópera de Wagner basada en Fausto, y además, por último, están los agentes, lo que se llaman agentes, que no son más que las personas que intervienen o las entidades. En este caso, pues he puesto, pues evidentemente a Goethe. El segundo, ya no me acuerdo quién es, creo que es Murnau, el director del Fausto, del primer Fausto en el cine, o una orquesta que interpreta la partitura, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto es bueno? Sobre todo en un conjunto de datos como la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene ahora mismo 4,5 millones de registros. Tendremos ediciones del Quijote, no sé, 400, por poner el caso más extremo. Es necesario agrupar y ordenar este conjunto, este tamaño tan grande de datos para poder ofrecer a las personas que buscas un acceso más ordenado, más selectivo, quizá de todas las cosas que hay. Y además, como veis aquí por estas flechitas, da pie y es muy útil para poder navegar
por resultados relacionados, para ir dirigiendo a un usuario, pues mire usted, si a usted le interesa Fausto, tenemos a estas tantas películas o cómics que tienen el personaje, estas relaciones pueden ser infinitas, ¿no? Hasta donde uno quiera llegar. De tal manera que en las entidades consideradas para la navegación en datos BNE están estas que veis aquí, las personas, las entidades, las obras, este concepto abstracto de obras, por supuesto las temas, las materias, todo eso relacionado con los recursos bibliotecarios, es decir, los registros a los que estamos acostumbrados. Y que además se relacionan entre ellos. Hay otras dos entidades muy interesantes, pero que no están todavía tratadas porque son complejas, pero que habrá que abordar en el futuro, que son los periodos de tiempo y los conceptos geográficos, que en los catálogos bibliotecarios están un poco escondidos. Hay que trabajar un poco para sacarlos a la luz. Al contrario que pasa, por ejemplo, en museos, sobre todo, es que los periodos de tiempo y los lugares geográficos son muy importantes, o en archivos. Espero que con el tiempo los podamos hacer emerger de las profundidades del catálogo donde están escondidos y un poco explotarlos. Bueno, pues ha llegado un momento que todos temíamos, yo al menos. Esto es datos BNE, como veis, pero me gustaría... Esto es un catálogo normal, el catálogo de la biblioteca, sin ir más lejos. Podrá ser mejor o peor según los sistemas que haya detrás. Quiero hacer una demostración un poco como el punto de vista es completamente distinto. Hay cosas, de todas maneras, en el catálogo que no se pueden hacer en datos BNE, ya os advierto, todavía sigue el beta este aquí puesto. Pero sí que el acercamiento, como veis, es completamente distinto. Yo he pedido, no sé si lo veis, por cierto, he puesto Miguel Hernández, ¿vale? Porque quiero ver lo que tenemos del poeta. Y si lo doy a buscar, pues me van a salir pues 4.300 registros bibliográficos. Y como veis, un poco, pues aquí está todo un poco desordenado. Aquí el segundo que viene es un disco de los planetas, que a mí me encantan los planetas, pero dudo mucho que tengan que ver con Miguel Hernández. Y probablemente sea pues porque haya un autor que se llama Miguel, otro que se llame Hernández, o que haya un texto que ponga Miguel Hernández, es decir... Y así un poco pues ir bajando, vamos, yo no sé de hecho si hay alguna obra o relacionada con Miguel Hernández en esta primera consulta. Es para volverse un poco loco buscándolo. Pero bueno, me podéis decir, Ricardo, es que estás haciendo trampa, estás buscando Miguel Hernández a lo burro, vamos a buscarlo en autor. Y veis que las cosas tampoco van a mejorar mucho. Sale algo menos, 1854, pero de nuevo tenemos aquí cosas que no nos convencen, como estas memorias, en fin, obras bastante de autores anteriores a que Miguel Hernández naciera. Probablemente me voy a meter en alguno de estos, pero no haya nada de Miguel Hernández. Basta que me meta para que sí, pero... Aquí está un prologuista que se llama Hernández y un señor que se llama Miguel. Es verdad que a lo mejor nuestro sistema, nuestro pack no es el mejor del mundo, pero si vais por ahí tampoco vais a conseguir resultados mucho más precisos, ¿vale? Y un poco el acercamiento que quiere hacer Datos BNE es, estamos acostumbrados en las bibliotecas a que yo pido por un autor y me dan registros bibliográficos. Yo pido por una materia y me dan registros bibliográficos. Y el cambio de perspectiva es, si tú pides por un autor, yo te voy a dar autores. Si pides por una materia, te voy a dar materias. Bueno, aquí Dani nos ha preparado un autocompletado extraordinario, pero no lo voy a usar. Me voy a lanzar a lo bestia. Bueno, como veis, juego un poco con trampa también, porque Miguel Hernández es muy conocido, tiene muchas obras. Como veis, he buscado por Miguel Hernández y lo primero que me dice, vamos a ignorar un poco los resultados, y por lo primero que puedo hacer es, ¿qué quiere buscar? Una persona que se llama Miguel Hernández, una obra que tenga la palabra Miguel Hernández. Hay entidades, pues... Museo Miguel Hernández, o cosas de estas, o incluso hay temas de Miguel Hernández.
o directamente recursos, registros bibliográficos. Pero fijaos que además tiene cierta inteligencia este sistema de decir, este Miguel Hernández parece que es más importante que otros Miguel Hernández y me lo destaca bastante. Esto está hecho en base a que tiene muchas relaciones con otras obras, etcétera. De acuerdo, y además, bueno, pues me muestra un poquito de información contextual, que igual no es muy necesaria, pero siempre es interesante, directamente a las obras que tienen más ediciones, o también, y esto es una magia peculiar, que es autores relacionados con él, ¿vale? Probablemente por fecha o por tipología, en fin. Esto es información que no está en la Biblioteca Nacional, ¿vale? Lo pone aquí. Esto es información extraída de Wikipedia, lo mismo esta foto, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí ya sí está extraído de la biblioteca. Os voy a hacer otro pequeño. Voy a buscar. Me pasa algo parecido si me viene un señor preguntando por el Quijote. Que me sale un grupo musical que se llama Los Ganglios, que no sé por qué tendrá alguna canción que sobre dedicar al Quijote o algo de eso, vaya usted a saber. ¿Vale? O canciones de GB, etcétera. Lo que se pretende, encima, pues en una biblioteca con tantísimo fondo parecido, en vez de agobiar al usuario y darle millones de registros, que pueda seleccionar un poquito, sobre todo al usuario más experto, de ver directamente cuáles son las ediciones del Quijote y centrarme solamente en eso, ¿vale? Y lo del FRBR que os mostraba, pues es más o menos fácil de ver. Siempre cuando voy hablando por ahí de datos BNE, pues siempre busco un autor más o menos local, para un poco, pues yo qué sé, porque sí. Y en este caso he escogido a Baroja, que no es guipuzcoano, creo recordar. No, es de Bilbao. Bueno, ahora lo veremos. Lo siento. Ahí le tenemos. Este es de San Sebastián, efectivamente. Me lo aceptáis como autor local, ¿verdad? Bueno, y esto es muy sencillo. Directamente esta FRBR lo que me hace es agrupar ediciones. No sé si lo veis. Por ejemplo, en este caso de Zalacaín el Aventurero, que es la que más ediciones tiene, o del Árbol de la Ciencia. Y aquí puedo directamente ver en qué idiomas lo tenemos traducido. ¿Vale? Anda, mira, vasco, pues vamos a verlo. De acuerdo, bueno. Y además de estos enlaces, pues sí bueno, aquí hay obras sobre Baroja, que también es interesante, obras de Baroja, obras sobre Baroja. Y aquí, bueno, pues sí hay un poco enlaces de ampliar más información de qué hay de Baroja en otras bibliotecas, ¿vale? Bueno. Sobre el multilingüismo, bueno, pues hay alguna cosilla que hemos podido hacer, aunque esto espero que mejore con el tiempo. Hay un truco que siempre me gusta hacer, que es este, que no sé si lo veis, Vale, estoy buscando en cirílico y me lo ha entendido. He podido encontrar Gorky buscando en cirílico. Puedo buscar Aristóteles, tal y como se le conoce en catalán, que creo que lo he escrito bien. Y bueno, pues ahí está. Hay algo que podemos, con los datos que tenemos hay algo que hemos podido hacer, pero espero que podamos hacer mucho más. Por ejemplo, sobre todo con el tema de búsquedas temáticas. Esto es derecho, he buscado, mira, me sale la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero yo quiero ahora mismo la materia, como veis hay navegación por el tesauro, y espero que podamos, como veis tenemos aquí términos equivalentes en las listas de encabezamiento de materias catalanas y en la Library of Congress. Espero que en los próximos años podamos buscar
en catalán, en gallego y en vasco de una manera transparente por materias y prácticamente no se note. Eso creo y quiero que sea un poco el futuro respecto a esto de multilingüismo, o en inglés incluso. Bueno, si rascáis un poquito y buscáis más cosas, veréis que hay cosas que todavía no están muy bien, hay que matizarlas un poco, pero bueno, espero que hayáis entendido un poco el espíritu, sobre todo de esto de buscar entidades. ¿Por qué nos interesa navegar por entidades? Bueno, porque todos los modelos de datos, como nos contó ayer José Ramón y María, estos modelos de datos se basan en entidades, clases, nodos, y la publicación, las mejores prácticas en publicación en Linked Data se basan en agrupar datos en torno a entidades y relacionarlas. Trabajarlas permite que el modelo se vaya ampliando, añadiendo más entidades, jugando con ellas, y además son básicas para interconectar estas entidades con otras de otros dominios. Es fundamental. Es fundamental. Podemos tener modelos distintos, CIDOC-CDRM, el modelo de archivos, que no me acuerdo cómo se llama, da igual, siempre y cuando tengamos estas entidades interconectadas, alineadas entre ellos, podemos interconectar tranquilamente nuestros datos. Bueno, ¿y cómo hemos cocinado esto en base a nuestro MAR 21 casero, ¿no? Que tenemos todos en las bibliotecas? Os voy a dar unas pequeñas pautas. Ya nos explicó ayer un poco los ponentes de ayer cómo es esto cómo son las mejores prácticas para publicar en Linked Open Data y cómo hemos extraído todo esto. Bueno, los que trabajáis en bibliotecas, pues sabéis un poco, los registros MARC no tienen estas entidades. Los registros MARC tienen registros bibliográficos y registros de autoridad, y punto. Eso es todo lo que hay. ¿Cómo vamos a hacer de un plano en 2 dimensiones un plano en 3 dimensiones? Bueno, pues con mucho ingenio y, bueno, sobre todo solucionando estos problemas, ¿no? ¿Cómo vamos a tener entidades y relaciones? Los objetivos, las estrellitas han marcado los objetivos. ¿Cómo vamos a tener entidades y relaciones partiendo de registros bibliográficos y de autoridad? ¿Cómo vamos a sacar personas en obras, expresiones, manifestaciones? Y después, ¿cómo vamos a tener una URI, una URL, como nos explicaron ayer, para cada una de estas cosas? En general, los OPACs no trabajan con URLs estables. En general, muchos de ellos, si vuelves 10 minutos después, está caducada la sesión, es imposible. Las autoridades están por ahí perdidas, no tienen URLs. O sea, hay que construirlo todo un poco de cero. La información se centra en los recursos, en los registros bibliográficos, y los vocabularios controlados que todos mantenemos son muy poco visibles y poco explotables. Eso hay que cambiarlo. Esto es un poco la hoja que hemos utilizado un poco para extraer estas entidades. Hemos inventado entidades a base de los registros de autoridad, los registros bibliográficos los hemos hecho como manifestaciones y las expresiones las hemos tirado un poco, tirando de uno y de otro, ¿vale? Aquí los no bibliotecarios podéis apartar la mirada porque esto es un poco como lo hemos construido. Esta es una traducción al catalán de una obra de Coetzee. Y bueno, lo que hemos hecho es, desde el MAR 21, hemos deducido cuál es la expresión que hay, que es una traducción al catalán de la obra Disgrace. La hemos relacionado con su obra y a su vez con su autor. Hemos utilizado tanto los códigos internos que tenía nuestro programa como la comparación de caracteres para poder ir de una manifestación a una expresión, a una obra, a un autor. ¿Vale? Bueno, y una vez esto es por eso cada vez que actualizamos datos es una tarea ingente, ¿no? Porque hay que analizar muchísimos datos y tienen que extraer se tienen que extraer muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo se hace datos BNE? Bueno, pues fundamentalmente esto se cocina así. Los datos de origen están en MARC XML, y se meten en esta caja tremenda que es Marimba, que lo menea así un poquito y nos saca pues un análisis de datos muy pormenorizado que nos ha servido además para detectar bastantes errores.
nos ha hecho un mapeo y una categorización, es decir, nos ha adjudicado, pues esto es una persona, esto es una obra, etcétera, y nos ha generado el RDF enlazado. Luego iremos un poquito más a esto. Después se publica, hay una doble indexación y un doble almacenamiento para el portal y para la base de datos, para la base de datos y para la base de datos en RDF. Y después hay un postproceso de enriquecimiento y enlazado. Pero bueno, es importante que los datos, una vez que se transforman, se quedan como están y luego ya jugamos con ellos, pero no los volvemos a transformar. De ahí que digo que Datos BNE es una aplicación posible de los datos que hay debajo. Y la publicación en HTML está enriquecida con anotaciones en esquema, que es muy bueno para el tema de buscadores. Uy. ¿Qué tecnologías hay debajo? Bueno, pues fundamentalmente Marimba, que me voy a explicar un poquito qué es lo que hay dentro ahora. Pero después, todas las tecnologías que ha empleado Dani después son tecnologías de códigos abiertos, de fuentes abiertas, de vanguardia prácticamente. ¿Vale? Para el portal ha utilizado Elasticsearch, que es un indexador basado en Lucene. Para la base de datos, una cosa que se llama MongoDB, que alguien lo conoce, que es una base de datos no SQL. Y para el RDF, el típico, el virtuoso. ¿Vale? ¿Y qué es Marimba? Aparte de eso, que es, no sé si lo sabíais, es un instrumento musical africano. Pues, bueno, Marimba hace un montón de cosas. Es una especie de chisme mágico y que lo que hace es analizar el MAR 21, mapearlo, es decir, dividir los datos en entidades, después mapea cómo se relacionan estas entidades y, por último, dice las propiedades, transforma las propiedades que hay en cada una de sus entidades. Y esto lo bueno que tiene es que lo gobernamos nosotros, los bibliotecarios. Nos ha preparado Dani unas plantillas, tenía que haber metido aquí una, que es un Excel, una página Excel directamente, en el que yo le digo, este subcampo quiero que se mapee con esto otro y pertenece a esta categoría, a esta entidad. De tal manera que para nosotros es muy, muy transparente. Podemos incluso utilizar las propiedades que más se nos antojen de los vocabularios que existen. ¿Vale? Y después Marimba también dirige el enriquecimiento que hemos visto con Wikipedia. De momento solo Wikipedia, nos gustaría tener más cosas. Y por último nos genera el RDF. Un invento esto. Bueno, y respecto a la ontología que hemos utilizado, para la primera parte utilizamos un mix, nos volvimos locos, como decía ayer, con esto de la reutilización. Los datos bibliotecarios, pues cada son muy complejos. O sea, tenemos muchos datos, que muchos, y somos los bibliotecarios, somos muy nuestros. Queremos, ¿cómo no voy a mapear este dato que me parece maravilloso, estupendo, ¿no? Pues hay que encontrar algo con lo que describirlo. Entonces, bueno, pues se nos iba un poco de las manos y generamos un monstruo con muchísimos vocabularios. Y para la segunda parte, siguiendo siempre el consejo de Dani, nos pensábamos que era mucho más fácil construir nuestra propia ontología, sobre todo para luego reutilizarla en nuestra propia web, de tal manera que casi todos los recursos, excepto los temas, que están con SCOS, que es un vocabulario ampliamente conocido, y después se trazan alineamientos con estos otros vocabularios, pues RDA y SVD, eso tenemos que trabajarlo todavía bastante. Además, bueno, pues hay servicios expertos como el Sparkle Endpoint, que sigue por ahí, las descargas de ficheros, una API muy ligera que aún no está demasiado bien documentada, y la negociación de contenidos, de tal manera que si vas con un navegador te pinta HTML, pero si vas si atacas con algún programa de estos no sé cómo se llaman, bueno, te devuelve el recurso en alguno de estos cosas raras de RDF, Turtle, JSON-LD, etcétera. Bueno, en cuanto a la parte, la valoración, pues bueno, pues hay una creación estable, hay una presentación de resultados ordenada, la búsqueda es mucho más precisa, como habéis podido ver, se puede navegar entre entidades, o al menos está construida la estructura para poder hacerlo, y sobre todo se aprovecha mucho el trabajo de autoridades, que yo me dedico a eso y llevo frustrado toda mi vida porque todo lo que hago casi no se ve y ahora al fin empieza a dar un poco de visibilidad.
Entre las cosas que yo he marcado, que no nos han gustado demasiado, vamos, que no estamos muy contentos todavía, bueno, pues la estructura es muy desconocida para el usuario. Mis compañeros bibliotecarios se pierden buscando, echan de menos conceptos que les son familiares, ¿no? Las relaciones no están demasiado refinadas, se puede trabajar más. El lenguaje y el FRBR es muy difícil de plasmar para que un usuario lo entienda y sepa de lo que estás hablando, y las búsquedas más granulares no están disponibles todavía. Bueno, y con este burdo montaje me voy a la parte de qué significa esto de que estemos en la nube, de que con estos datos lo hemos publicado, podemos estar en Internet. Este es un poco el resultado. Pues buscas, según las búsquedas que hagas, pues te aparecen resultados que directamente te llevan a datos BNE. De hecho, según los datos que tenemos que nos ofrece Google Analytics, la mayor parte del tráfico no viene de gente que va a datos BNE, sino viene de gente que viene rebotada de un buscador, lo cual es muy interesante. Y ya veremos las implicaciones que tiene. ¿Por qué esto de estar en Internet nos parece interesante? Bueno, sobre todo, pues esto, la presencia que ha tenido, curiosamente, la gente no ha venido a ver el Quijote desde datos BNE, porque hay mucha competencia probablemente en Google, pero sí recursos muy desconocidos de la biblioteca han aparecido en Internet. Hemos traído a usuarios que ni siquiera sabían que podían ser usuarios de la biblioteca. Los catálogos tienen una actitud pasiva, digamos. Un usuario viene a ver lo que hay y de aquí de alguna manera salimos al encuentro del usuario y nos lo traemos, ¿no? Hay gente que no sospechaba que había recursos en la biblioteca pues muy minoritarios, ¿no? Desde grabaciones musicales de los años 70, manuales, en fin, cosas que la gente no espera encontrar en una biblioteca como la Biblioteca Nacional. Y sobre todo para los catalogadores, yo les intento convencer a mis colegas de que su trabajo es más rentable, se ve más. O sea, los datos los pones para que alguien los vea. ¿Y qué ha suponido esto? Uy, ¿qué ha suponido? Por Dios. ¿Qué ha supuesto esto? ¿Qué ha supuesto? Es que tengo una niña de 8 años. Hablo como ella ya. ¿Qué ha supuesto esto de estar en Internet? Aquí vienen las conclusiones más curiosas, a mí son las que más gracia me hacen. Esto de que se vea nuestro contenido en Internet. Bueno, pues que recursos que están ocultos se han hecho visibles. El catálogo normalmente, no sé si estáis de acuerdo, pero es un inventario. El catálogo de las bibliotecas es un inventario y esa es un poco la asunción que tendríamos que intentar superar, ¿no? En lugar de búsqueda de información o de sugerencia casi de cosas. Pues estas cosas han pasado, son casos reales porque, bueno, tenemos un buzón que lo atiendo yo y pues se dan casos curiosos, ¿no? Pues gente que alerta de errores, esto pasa mucho, pues este autor no soy yo no he escrito este libro, esto está mal, este autor no nació en este sitio sino en otro. Gente que ha encontrado cosas de su abuelo, que ha encontrado fotografías de su pueblo en la Guerra Civil, y música, sobre todo muchísimos discos, etcétera, que eran imposibles de localizar, de oscuros grupos de los años 70. En contra, hay cosas que tenemos que mejorar. La gente llega directamente a un catálogo de bibliotecas que no parece un catálogo de bibliotecas, entonces no sabe lo que es. Y tengo muchas cosas de, bueno, me lo llevo, ¿cuánto es? Y entonces, pues o lo quiero descargar, como si fuera, pues ya sabéis, el Pirate Bay o algo de esto, ¿no? Y luego, bueno, pues falsas expectativas en el sentido de que la gente encuentra ese manual de las lavadoras de los años 70 maravilloso y se lo quiere descargar o lo quiere fotocopiar y no puede porque ya lo vimos ayer, y todo está lleno de derechos que limitan bastante, aunque los recursos estén agotados y no disponibles al público, ¿no? Entonces, bueno, pues si te escribe un señor de Ecuador que ha encontrado un libro que le interesa, probablemente el coste que le va a suponer fotocopiarse que le mandemos un PDF es abusivo, ¿no? Y al mismo tiempo sobreexposición, y volveré a esto en la siguiente diapositiva, porque los errores se hacen así de gordos, ¿no? Entonces, antes podíamos vivir con los errores y ahora, pues, de repente te meten ahí, pues eso está mal. Y esto ha pasado, ¿eh? Y, bueno, incluso se han hecho conocidos recursos que no queríamos que se dieran a conocer porque no sabíamos dónde están. Eso pasa. Vale. Esto es un caso de la semana pasada,
muy bonito, que lo he traído un poco para el aspecto sentimental de los datos enlazados, y es una señora pues que dice que su padre murió en el 2012 y que ha encontrado una página web en el que dice que fue autor de una publicación de una revista de hace unos cuantos años, y bueno, pues la mujer pues estaba muy agradecida, se lo mandamos porque eran cuatro páginas, y pues le hizo mucha ilusión, quería enseñaroslo un poco para que veáis el lado humano de esto. Y en cuanto a los autores, ¿qué pasa con un autor que se encuentra en Internet de repente, ¿no? Un autor, evidentemente Arturo Pérez Reverte está muy acostumbrado, pero el señor de la esquina que escribió un libro de, yo qué sé, de cualquier cosa inconfesable, de repente sale en Internet, ¿no? Pues aquí hay cosas importantes, hay gente que está muy contenta, incluso que nos manda sus libros, los que no tenemos, en PDF y esas cosas. Y al mismo tiempo nos dice, este autor, yo no soy el autor de este otro libro, ¿vale? Esto ha estado muy bien y ha pasado en la mayoría de los casos, pero hay casos de lo contrario, ¿vale? Y aquí tenemos un problema legal curioso que no sabemos por dónde salir, ¿no? Porque tenemos la obligación de mantener estos registros porque nos lo manda la ley, pero no sabemos si un señor puede pedir que no se vean Esos son registros que llevan en la biblioteca 50 años, pero como no se veían no pasaba nada. Ahora de repente, yo porque estoy ahí, quítenme de ahí. Y bueno, pues ahí tenemos un problema gordo. Y bueno, pues como otros resultados, bueno, pues es una fuente de datos para aplicaciones o intermediaria con otras fuentes. También se ha usado los identificadores de datos BNE para a través de ellos acceder a los equivalentes en Wikipedia o en otros sitios. Para los bibliotecarios, bueno, tengo compañeros bibliotecarios muy interesados en que bases de datos que tienen ellos ahí o autores que quieren destacar porque han donado obra, pues que estén en datos BNE porque se ve muy bien, se ve mucho, ¿no? Eso es una buena señal. Y para los usuarios, pues ya lo hemos visto, ¿no? Hay nuevas maneras y salir al encuentro del usuario. No todo han sido cosas. Hay compañeros de la biblioteca que no les acaba de gustar datos BNE, aparte de porque localicen errores y tal, que eso está muy bien, pero no les acaba de gustar el concepto porque más o menos creen que es una especie de, ¿cómo decirlo?, ¿no? Tenía la palabra y se me ha ido. Bueno, pues que es exhibicionismo, ¿no? Un poco. ¿Y por qué tenemos que estar en Internet? No somos el marca, somos una biblioteca, la gente tiene que venir. Ahí hay una superación también de perspectiva que hay que luchar contra ella, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos hacer? Nos sentamos, porque esto da, pues, yo qué sé, consultas que se nos han ido ocurriendo que podemos hacer, van a ir saliendo allí, algunas son bastante bestias o cosas raras, pues, tal y como tenemos el tema de los autores y los atributos y las entidades, podemos aspirar a hacer consultas que hasta ahora en una biblioteca eran impensables. ¡Ey, no te vayas! Ahí. Pues desde consultas en otros idiomas que la biblioteca, que el sistema entienda, pues hasta qué pasó en este año, quién nació, qué libros se publicaron, qué pasó en este pueblo, yo qué sé, sugerencias de qué tema se publicaba más en determinado momento en una época, qué grupos de la movida hacían punk. Podemos poner un mapa y pinchar cosas. Hay muchos caminos que podemos hacer con datos que tenemos o que aspiramos a tener. Algunos tan absurdos como actores con barba, pero es que se puede hacer porque esos datos están en Wikipedia. Me mira María como diciendo, pero es que está, de verdad. Es decir, las posibilidades que se nos abren son bastante curiosas, ¿no? Y hay que tener un poco cuidado hacia dónde vamos, ¿no? Porque todo esto implica gastar recursos. Pero bueno, para el futuro, pues que queremos más contenido, claro, tener más entidades, como he dicho, de tiempo, de lugar, más relaciones para poder navegar de autores que influyeron en otros autores, que es ponerte a pensar y te salen un montón de cosas, ¿no? Encontrar más fuentes de datos abiertas que podamos utilizar o que podemos enlazar directamente, tener más enriquecimiento, y tenemos que hacer mejor cosas, ¿no? Tenemos que catalogar mejor, tenemos que catalogar pensando, esto también es otra barrera que hay que romper, tenemos que catalogar pensando en datos BNE. Ahí entramos en un periodo, hay que intentar que la gente siga trabajando normalmente, pero hay que intentar tener cuidado de que las cosas luego se van a aprovechar o explotar de una manera, ¿no? Por eso los procedimientos de catalogación pues hay que revisarlos un poco, tenemos que describir mejor las entidades. Ahora que sabemos que podemos hacer tantas cosas con las personas,
Había una frase, por cierto, de ayer de una compañera de la Biblioteca Nacional de Francia, que esté quieto, espera, que se me va, que decía, ya no son datos bibliográficos, tenemos datos sobre personas, sobre plantas, sobre lugares. O sea, no son solamente, me gustaría que algún día el portal de datos bibliográficos no fuera bibliográficos, ¿no? Tenemos tantas cosas de las que podemos describir. Pero bueno, podemos hacer mejores capacidades wikilingües, como he explicado, y mejores servicios web. Y en cuanto, bueno, dudas y retos que me planteo, esto ya es reflexión más o menos mía, ¿no? Es decir, tengo mucha inquietud por la sostenibilidad, ¿no? De sostenibilidad, sobre todo, trabajamos en la administración muchos y sabemos que esto es, pues, ahora mismo les encanta, pero yo no sé si aunque venga después le va a encantar esto que fuera. O dependemos, evidentemente, de tener fondos para seguir desarrollándolo, por supuesto sostenibilidad técnica, en fin, hay muchas incertidumbres, ¿no?, en el futuro, sobre todo porque hasta ahora pues hemos ido avanzando cuando hemos podido sacar dinero, cuando hemos podido convencer a alguien de que esto es un proyecto importante, y esto pues en el futuro pues no lo sé lo que va a pasar, ya me gustaría saberlo. Me gustaría saber que hemos llegado a un punto de no retorno y que DatosBNE va a ser el acceso preferente a las colecciones de la biblioteca, pero no puedo asegurarlo. También veo que el catálogo va por un lado y DatosBNE va por otro, y me gustaría entender mejor qué relación va a haber entre ellos, si van a ser complementarios, si los datos que están en DatosBNE van a tener que estar en el catálogo o no, y si no están voy a tener un problema de duplicación o de solapamiento. Esta relación, ahora mismo por ejemplo, los datos de Wikipedia que habéis visto no están en el catálogo, no los considero interesantes para el catálogo, no me valen de nada en el catálogo. Pero hay otros datos de Wikipedia que queremos extraer a partir del año que viene, pues de lugares de nacimiento, este tipo de cosas, que ¿dónde los pongo? ¿No? Solo en DatosBNE, los pongo en el catálogo. Hay hay un riesgo, ¿no?, de perder un poco la perspectiva de para qué sirve cada cosa. Y por último, y el enriquecimiento que se puede hacer es de lo que sea. Puedo traer datos de lo que quiera, de actores con barba, o todas las fuentes son fiables, todas las fuentes van a estar ahí cuando las llame, son estables, la información que me dan es buena. ¿Dónde pongo el límite, ¿no? ¿Dónde yo ahora mismo puedo empezar a meter datos porque lo voy a poder explotar, pues de lo que mide una persona o de lo que sea, me puedo perder la cabeza. ¿Dónde pongo el límite hasta dónde quiero expandir el catálogo, pero hasta dónde? En fin, son cosas que rondan por la cabeza. Y luego lo que vimos ayer, que ya dije me gustó mucho, de la Fundación Sant Jordi Savio, el tema del 2.0, que acabamos de ver ahora también con el Rijksmuseum, es atreverse al 2.0. Yo no tengo gente para poner todos los autores que nacieron en Vitoria, pero a lo mejor hay alguien, puedo abrir de alguna manera DatosBNE para que a un señor jubilado me pueda marcar qué autores nacieron en Vitoria y aprovechar esa información. Me atrevo a dar ese paso, siendo Biblioteca Nacional, que mis datos se supone que tan... Bueno, pues es un reto que tenemos por el futuro, ¿no? Bueno, ya termino, no voy a llegar a la música, ¿eh? Ya termino con unas reflexiones finales. Pues un poco a vuela pluma, pues los datos que pongo ya no valen solo para mí, o menos ya no pienso solamente voy a poner esto porque lo voy a poder buscar. No, a lo mejor lo voy a poner porque a lo mejor otro puede aprovecharse de estos datos, ¿no? ¿Qué más? Para los bibliotecarios puros y duros, algunos conceptos de toda la vida de repente no me importa si tengo que encabezar un registro por uno, por otro, cómo construyo el punto de acceso, todas estas cosas dejan de tener sentido, ya no tienen validez, no tienen sentido, ¿no? En un mundo fuera de las constricciones de un catálogo normal, dejan de tener sentido. Y voy aún más lejos todavía. Las reglas de catalogación dejan de tener sentido en buena medida. La manera en cómo transcriba los datos ya no es tan importante. Es más importante ver cómo los relaciono, cómo los pongo en contexto unos con otros. Es decir, las reglas de catalogación tienen que ir hacia un modelo de datos mucho más general. Por supuesto, es una reflexión personal, ¿vale? Y también me preocupa la desfase de tecnología. Estas cosas no son baratas. Estas cosas, las personas que venden los programas, pues todavía no acaban de ponerse al día. Tenemos que acudir
a otras empresas que nos hagan cosas, porque ahí tenemos un desfase importante entre las tecnologías que nos ofrecen los programas comerciales, lo que se puede hacer por ahí. Yo no sé hacia dónde va a ir esto, si de repente van a empezar a ofrecer otro tipo de servicios que tienen que ser muy parametrizables. En fin, tengo cierta preocupación sobre por dónde va a ir todo esto a nivel tecnológico. Y, por supuesto, lo decía alguien ayer, no recuerdo quién, ahora RDF mola un montón y todo esto, pero igual dentro de 10 años ya nos parece que fue una locura como la burbuja inmobiliaria o algo de esto. La burbuja de los datos enlazados. Y bueno, está finalmente, lo pregunté ayer a los expertos que estuvieron, vamos a hacer una torre de Babel sintáctica, tecnológica, sintáctica no semántica, más bien, y tecnológica, nos vamos a poder entender entre nosotros. Ellos más o menos me vinieron a tranquilizar diciendo que sí, que hay métodos para, no pasa nada, puedo seguir con mi ontología propia porque luego la voy a poder enlazar, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está esa reflexión y he terminado y me quedo sin música. ¿Qué vamos a hacer?